El día de hoy, continuando con lo que es reclutamiento y selección, vamos a revisar uno de los elementos que nos permite obtener información de los diferentes candidatos que tenemos para ocupar una vacante. Esa herramienta es el currículum, es decir, traducido en español, la página de vida. Realmente no quiere decir que el candidato nos va a dar una página de toda su vida. Realmente no, pero sí es una página en la cual nos va a resumir qué es lo que él considera que puede aportar a la organización en función a la vacante que nosotros estamos ofertando. Por lo tanto, ¿qué es lo que nosotros podríamos definir como un currículum vitae? El currículum vitae es la primer forma que tiene el candidato para avisarle a la empresa que está interesado en la vacante que se está ofertando. Por lo tanto, podríamos decir que es la tarjeta de presentación que va a tener ante los empleadores. Dentro de esta tarjeta de presentación, debe de resaltar cuáles son las habilidades que él tiene y que en un momento dado considera como fortalezas para poder cubrir esa vacante. Obviamente, al ser una tarjeta de presentación, no debe de ser un resumen muy amplio, sino debe de poner a una forma muy puntual cuáles son esas habilidades que tiene para en un momento dado poder entrar al concurso por la vacante que se está ofertando. Por lo tanto, lo recomendable es que este resumen no sea mayor a una cuartilla. Y normalmente dentro de esa cuartilla o de esa hoja debemos de ver primeramente qué es lo que él pone en el inicio de la misma, es decir, la forma en la cual se presenta. Por lo tanto, debemos normalmente de analizar primero qué es lo que pone en las líneas de hasta arriba y posteriormente ver en el centro del documento cuál es la información que considera relevante y que por eso ha decidido ponerlo ahí. ¿Cuáles son los diferentes tipos de currículum que nosotros tenemos? Nosotros normalmente podemos llegar a revisar diferentes tipos de currículum. El primer tipo de currículum que en un momento dado podemos manejar es el currículum cronológico. El currículum cronológico es tal cual su nombre lo dice. Normalmente aquí el candidato organiza los diferentes eventos o la información que nos quiere proporcionar en función al orden en el cual ocurrieron en el tiempo. Dentro del cronológico podemos tener un currículum de tipo natural. Es decir, normalmente aquí la información se va agrupando conforme se fue presentando en el tiempo. En otras palabras, normalmente empieza con los eventos más antiguos y va terminando con los elementos más recientes. Tenemos personas que al contrario, que tratan de resaltar lo último que han hecho. Entonces, en esa ocasión tenemos lo que es el currículum inverso. El currículum inverso es otro tipo de currículum cronológico en el cual también los datos van ordenados según en el tiempo, pero aquí al revés. Es decir, normalmente empiezan poniendo los elementos o los eventos últimos y terminan con los primeros, es decir, con los más antiguos. Este es en ocasiones el que se utiliza con mayor frecuencia. Sin embargo, también tenemos otro que es aquel que normalmente ordenamos por bloques, es decir, es el currículum que nosotros denominamos funcional. ¿Por qué es funcional? Porque normalmente como su nombre lo menciona, el candidato organiza la información en función a lo que él considera que a nosotros nos es de interés. Y para no proporcionarnos o no perdernos en la historia de su vida, esta información la va organizando en función a bloques, según la información que nosotros o que él considera que nosotros podemos resaltar como importante. Muchas de las preguntas que normalmente nos hacemos es, ok, ya revisamos el currículum, cada candidato puede hacerlo conforme considere que le puede funcionar más la información, pero ¿qué aspectos son los que en un momento dado debo de tomar yo en cuenta dentro de un currículum? Pues dentro de un currículum nosotros tenemos que tomar en cuenta diferentes elementos. El primer elemento que debemos de tomar en cuenta son los datos personales, es decir, la información general de quién es la persona. Y dentro de los datos personales, los elementos que debe de incluir es primero el nombre y el apellido completo. Por otro lado, también es importante que ponga el teléfono a través del cual nosotros podemos llegar a contactarlo. Normalmente aquí es recomendable que el teléfono que se ponga es el teléfono celular.
porque normalmente es aquel que contesta a la persona directamente a la hora que nos interese a nosotros hacer una llamada para ya sea realizar una entrevista telefónica o para concertar una cita y que pueda asistir a una entrevista personal. Por otro lado, también es importante que ponga la dirección de correo electrónico. Dentro de la dirección de correo electrónico también nosotros podemos comunicarnos con él para nuevamente poder concertar una cita para poder tener una entrevista cara a cara. Es muy importante que en estos datos se pongan exclusivamente. ¿Pueden ponerse más? Sí, pero en realidad a la organización no le interesa. Con estos simplemente son los necesarios, ¿sí? El siguiente elemento que debemos de tomar en cuenta es la formación escolar. ¿Qué es lo que debemos de incluir en la formación escolar? Solamente debemos de incluir la información que está relacionada con el trabajo que va a desarrollar. Es decir, debemos de buscar incluir la carrera profesional que tiene y si ha tenido cursos adicionales o seminarios relacionados con la vacante que estamos ofreciendo. En ocasiones, nosotros recibimos varios currículums que nos ponen toda la secuencia escolar que la persona ha llevado. Nosotros damos por hecho que si está estudiando universidad o si ya tiene una carrera, normalmente es porque ya terminó la primaria, la secundaria, la preparatoria y esa información no nos es relevante en el momento. Solamente se debe de incluir el bachillerato o la preparatoria cuando estos tienen una terminación técnica y que en un momento dado el candidato pudiera considerar que puede ser de utilidad para el entrevistador el conocer esa información. Lo mismo sucede en los casos adicionales o seminarios. ¿Cuáles son aquellos que se deben de incluir? No deben de incluirse todos los cursos que se han tomado, porque a veces tomamos cursos que no tienen relación con la vacante con la cual estamos solicitando. Por lo tanto, debemos de incluir aquellos cursos que normalmente están relacionados o con nuestra carrera profesional o con la vacante que nosotros estamos concursando. Posteriormente, debemos de resaltar cuáles son las competencias y habilidades. ¿A qué nos referimos con competencias y habilidades? Pues dentro de las competencias y habilidades son las características que nosotros consideramos necesarias para poder desarrollar la vacante que se está cubriendo. ¿Cuáles pudieran ser dentro de las competencias y habilidades las que podríamos encontrar? Las más comunes, en primer lugar, son los idiomas. Aquí es importante que se pongan los idiomas adicionales que se manejan. Es decir, no debemos de poner el idioma español. Nosotros damos por hecho que si eres mexicano, automáticamente hablas el español. Aquí es importante que se pongan los idiomas adicionales que te pueden complementar dentro de tu desempeño laboral. Dentro de los idiomas, lo importante que debemos de incluir es el nivel que manejamos del idioma. Se recomienda que no siempre se ponga porcentaje, sino que más bien se ponga el nivel que se está manejando del total de niveles que se dan. Por ejemplo, si actualmente estoy estudiando el idioma inglés y estoy cursando el 5º nivel de 9 niveles totales, debo de poner que estoy manejando el inglés en un nivel 5º de 9 en total. Si ya se cuenta con una certificación del idioma que se maneje, por ejemplo, en el caso del inglés, si ya se tiene el TOEFL, es importante que se mencione que se cuenta con esta certificación y se debe de incluir el puntaje que se obtuvo en esta certificación. Estas certificaciones normalmente manejan o lo dividen en función a lo que se habla, a lo que se lee y a lo que se escribe, y se manejan las puntuaciones en cada uno de estos rubros. Es importante que se ponga el puntaje que se ha obtenido en el mismo. Por otro lado, otra de las competencias que normalmente se manejan son las habilidades en informática. Aquí es importante que se pongan los programas que se pueden manejar y que normalmente desarrollan o están relacionados con el desarrollo profesional. Aquí podrían entrar, si es que manejo, algún programa de diseño, si es que voy a entrar dentro de un departamento de diseño gráfico,
o puede ser un CRM en caso de que vaya a un departamento de mercadotecnia, o puede ser un programa de nómina si es que voy para el área de recursos humanos, o en fin, cuáles son los programas que estoy manejando y en qué porcentaje es que los conozco en el mismo. La mayoría de las personas incluye el Office dentro de esta información. El Office normalmente se considera que si la persona tiene una carrera profesional, automáticamente lo domina, cuando menos en su forma básica. Es importante ponerlo cuando sabemos no solamente manejarlo en la forma básica, sino que sabemos manejar, por ejemplo, bases de datos, en macro y microinformación, que en un momento dado podemos también manejar el Access como parte del Office, etc. Es decir, que realmente sabemos manejarlo dentro de su totalidad. Otro punto que debemos de tomar en cuenta es la experiencia laboral. ¿Qué es lo que debemos de tomar dentro de la experiencia laboral? Dentro de la experiencia laboral debemos de incluir cuáles son aquellos trabajos que están relacionados con el trabajo que vamos a concursar. Normalmente debemos de poner el último trabajo que tenemos y terminar con el primer trabajo que hemos tenido. ¿Qué es lo importante o qué debe de incluirse en este rubro? Lo que debe de incluirse en primer lugar es el nombre de la empresa con la cual nosotros hemos estado trabajando. Aquí es la razón social con la cual se reconoce. Posteriormente debemos de poner el puesto que desempeñamos en la misma y podemos poner el puesto de nuestro jefe inmediato. Es importante dentro del puesto no poner todas las funciones que te dan, pues normalmente el entrevistador tiene la idea de algunas de las funciones relacionadas con cada uno de los puestos que se manejan dentro de las organizaciones. Pero también es una información que se podrá extender más dentro de la entrevista de trabajo. Lo importante que sí es importante, que es resaltar, son aquellos logros que se tuvieron en los diferentes trabajos y que en un momento dado podamos tener evidencias de estos logros. Posteriormente, ya que tenemos la experiencia laboral, vamos a concluir con lo que son las referencias personales. ¿Qué es lo que debemos de incluir en las referencias personales? Son aquellas que en un momento dado pueden hablar o comprobar las habilidades y los logros que hemos tenido dentro del trabajo, ya sea profesionalmente o también algunos aspectos personales, si es que el trabajo en el que vamos a estar no lo requiere. Dentro de las referencias personales, lo recomendable es cuando mucho poner 3 personas que puedan servir en la misma. Y los datos que se incluyen solamente son el nombre de la persona y el dirección de correo electrónico de la persona o el teléfono en el cual nosotros podamos contactarlo, con la finalidad de más adelante en el proceso poder identificar las referencias que nos pudieran dar sobre el candidato que estamos teniendo. Esto con la finalidad de verificar la información que hemos tenido del mismo. Concluyendo con este tema, me gustaría que como actividad hicieran su primer currículum vitae, tratando de incluir los puntos que hemos visto y que también busquen un currículum vitae de alguno de sus compañeros y que ustedes en un momento dado puedan revisar cuáles son los elementos que en un momento dado se están incluyendo, el tipo de currículum que se está dando en el mismo y qué recomendaciones podrían darle a sus compañeros para que pudieran en un momento dado tener un currículum vitae que les favoreciera a la hora que concursen por una vacante. Espero que esta información les sea de utilidad y nos vemos en el siguiente tema.